Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 7 de marzo de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Vicente Fernández, es abogado, especialista en urbanismo. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Buenas tardes, un placer estar de nuevo aquí. En la esquina de la mesa, don Gaspar Barrón es periodista. ¿Qué tal, don Gaspar? Muy buenas, Madalena. Es un placer estar aquí con todos los bitacoreros y el bitacorero mayor a mi izquierda. Estupendo, encantados. A mi izquierda, don Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por esta invitación para participar en este grato foro. Encantados también. En la esquina de la mesa, don José Mosquera es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Vigo. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenido. Boas noites, doña Madalena, é un placer estar aquí. Vostede vai falar galego, claro. Hombre, é do Broque, pues hai que falar galego, Bueno, moi ben, moi ben. Podríamos incluir algúns matices, pero bueno, xa falaremos deles. Podemos matizar todo o que queira. Vamos coa primeira, no? Eu empezaba ya a falar galego, vamos coa primeira. Porque aquí el único extracomunitario que tenemos es Cádiz, los demás somos da terra todos. Podes falar como queiras. A primeira noticia da noite, vou facer a entradilla en castelán. Sesión de control al Gobierno esta mañana el Congreso de los Diputados movidita. De Guindos ha dicho que la inversión pública se reducirá en un 40%. Oímos al señor De Guindos. Señora Rodríguez Piñero, usted sabe perfectamente que el déficit que ustedes se habían comprometido para el año pasado era el 6% y se han pasado únicamente en 25.000 millones de euros. Por eso, en este ejercicio tendremos que hacer el ajuste que no hicieron ustedes el año pasado y el que habían comprometido para este año. Eso tiene un impacto. Tendremos que reducir el consumo público en un 11% y la inversión pública, por su falta de responsabilidad, en un 40%. Esa es la herencia y ese es el impacto desde el punto de vista del crecimiento y desde el punto de vista del empleo. Es la falta de responsabilidad del Gobierno anterior. Bueno, pues eran las palabras del señor De Guindos. Abrimos ya debate, don Gaspar. Bueno, yo creo que está claro que este Gobierno está contando lo que el Gobierno socialista pues no contó en sus 8 años de gobierno, ¿no? Por lo menos empezamos a oír con claridad cuál es la situación económica del país, que está fatal, es un desastre, pero si estamos avisados, pues creo que es un buen paso para poder empezar a poner remedio, ¿no? Esta semana hubo diferentes encuentros en materia económica, con diferentes lobbies, diferentes grupos, y el que más y el que menos, pues en cada uno de ellos mantenía su postura. Esta es la realidad, nos están contando la verdad, e incluso aún maquillándola un poco, ¿no? Que eso es largo de contar, pero no deja de ser cierto. La situación está ahí, hay una inversión de un 40% y ese 10% de consumo es realmente grave, ¿no? Pero es la realidad y por tanto será cuestión, como decía mi abuela, de apretarse el cinturón. Claro. A lo mejor esa efectivamente, es la clave. Rajoy le contestó que le encantaría que hubiera más inversión, pero desde luego no hay dinero. Vamos a oír ahora unas palabras de Soraya y Soraya versus Soraya la socialista y Soraya Sáenz de Santamaría. Precisamente pone de manifiesto esto que acaba de decir don Gaspar Barrón, analizando un poco los culpables. Oímos. Pero también sabe lo que tiene que hacer dentro. Y tiene que explicar a los ciudadanos por qué se niegan ustedes a compartir con las comunidades autónomas de forma responsable la relajación en el objetivo de déficit para este año. Mire, si no lo hacen, saben perfectamente que las comunidades autónomas que gestionan educación, sanidad, servicios sociales, van a tener que abordar el mayor recorte de la democracia de estos servicios. Creo que ustedes están pensando en introducir el copago en estos servicios y creo sinceramente que tienen que decirlo ahora para que lo sepan los ciudadanos asturianos y los andaluces. Señora Rodríguez, en este país quien primero empezó hablando del copago fue la señora Marina Geli, que creo que fue consejera de la Generalitat de Cataluña nombrada por su partido, y entre otros también el secretario de Hacienda y Presupuestos. Podríamos hacer un relato de todos los socialistas que lo han defendido. Señoría, la confianza se pierde cuando un Gobierno promete que va a cumplir el 6% de déficit y este 6% se convierte en un 8,5% cuando abandona el Gobierno. Y pide precisamente flexibilidad un solo Gobierno de una sola comunidad autónoma, que ha tenido, por cierto, muy poco rigor en el manejo de los fondos públicos y, si quiere, hablamos de los ERES.
Bueno, hay que reconocer, brillante y contundente, ¿no? Claro, es que el Partido Socialista en esta legislatura yo creo que lo va a tener tremendamente complicado en el Congreso de los Diputados, porque es que es demoledor. Tanto de Guindos como Soraya contra Soraya es que les pasan por encima, porque es que no tienen argumentos. Hemos perdido un año por la responsabilidad de Zapatero, han maquillado las cifras, han metido un déficit que era mucho mayor. ¿Y qué van a decir ahora? Es decir, ¿qué oposición puede plantear el Partido Socialista? Es prácticamente ninguna. Están intentando salvar un poco los trastos, pero yo no le veo muchas oportunidades al PSOE en esta legislatura, por lo menos hasta que por lo menos transcurra un par de años. Un año, dos, podrán un poco empezar a decirle ya al gobierno, oiga, ya esto ya, déjense ustedes de los cuentos de lo que venía y ya esto ya es responsabilidad suya. Pero por ahora, en estos meses, yo creo que les van a pasar la pisonadora, vamos, no van a tener muchas oportunidades. Bueno, vamos a ver, nesto falaríamos de dous enfoques. Se falamos do déficit das comunidades autónomas, por exemplo, da que nos afecta, de Galicia. Lo tenemos después este tema, sí. Pues entonces, Sí, pero bueno, puede dar una pincelada. En canto ao debate, evidentemente concordo en parte co que la afirma, é dicir, que o Partido Socialista ten difícil fer a oposición nesta legislatura, dado que é o responsable da herencia que se recibe. Con independencia de que podamos matizar as cifras, pois realmente son os responsables da herencia recibida. E, por tanto, argumentar contra esa herencia pois, vai resultar difícil. Outra cuestión será outros grupos que están na Cámara que realmente poden facer unha oposición máis realista, pero o Partido Socialista, de logo, é o que en peores condicións está. É que a decisión que tomou de manter como responsable e secretario xeral a quen había estado no goberno anterior, ainda menos, porque eu creo que o Partido Socialista, se quería aspirar a liderar unha oposición ou ter un papel relevante na oposición, tiña que haber renovado realmente a súa dirección. Carlos. Bueno, la verdad es que esto me parece mucho comedia, ¿no? Todos estos debates, porque yo creo que hay demasiadas coincidencias entre el PP y el PSOE, más de las que pensábamos que iba a haber después de las elecciones. Y esto del déficit, pues creo que es una parte de esa comedia, porque yo tengo grabado, y muchos, supongo, de los televidentes tendrán grabado, el debate entre Rubalcaba y Rajoy. Y resulta que Rubalcaba dijo, para espanto de algunos, entre los que yo me incluyo, que iba a hacer lo que acaba de prometer el señor Rajoy, que es pedir a la Unión Europea que nos sigan dando más déficit. A mí me pareció un disparate cuando lo dijo Rubalcaba, y ahora que lo hace Rajoy no me ha cambiado mi opinión. Sigo pensando que es un error, sigo pensando que no es un buen camino, sigo pensando que mientras no acabemos con el déficit rápidamente, la situación no solo es que no vaya a salir bien, sino que puede empeorar. Y bueno, pues ¿por qué digo que para mí todo esto tiene un aire de comedia? Porque lo que han dicho es verdad, lo que ha dicho Soraya Sáez de Santamaría, pero entonces alguien nos tendrá que explicar por qué le dan el collar de Isabel la Católica al responsable de esto. Y por qué, después de haber sabido que hay más déficit, no se inicia un procedimiento para quitárselo. Quiero recordar a los televidentes que en Alemania, país que va bastante mejor que España, por cierto, en el Parlamento se ha planteado en el Parlamento del Bundestag, la Dieta Federal Alemana, un debate para retirarle la pensión al presidente recién destituido, recién dimitido. Aquí parece que no hay debate sobre si realmente este señor Rodríguez Zapatero debe seguir teniendo todo lo que tiene, su pensión, su collar de Isabel la Católica, etcétera, etcétera. ¿Su Consejo de Estado? Yo creo que hay que enviar mensajes serios, porque algunos empezamos a pensar que hay un cierto tongo. Yo creo que hay un cierto tongo. De alguna manera, todos, usted, vamos a ver, entiendo que usted expone que nos están entreteniendo con esta especie de teatrillo, pero que realmente no se va al fondo de las cosas, ¿no? Yo creo que no se está yendo al fondo. Es decir, yo creo, y ha habido propuestas varias, una de ellas, por ejemplo, me pareció una propuesta
que nadie puede decir que no sea realista, la leí hace unos días, es ¿por qué no se presenta para el año 2012 el mismo presupuesto que se aprobó en el año 2007? ¿Colapsaría el Estado? El año 2007 funcionó. Entonces, sería una forma de poner freno a todo este desastre del gasto público, etcétera. Bueno, aprobemos el mismo presupuesto que en el año 2007. ¿Por qué no se hace? Pues porque no hay, yo creo, no hay voluntad seria de acabar con algunos problemas que tenemos. ¿Por qué? Ya eso es otra interpretación, eso es otro problema, pero yo estoy muy decepcionado de lo que estoy viendo, ¿no? Creo que no vamos... Es evidente que la gestión de Rodríguez Zapatero ha sido un desastre absoluto. Es también evidente para mí que al señor Rajoy se le ha elegido no para un mero cambio de gobierno, sino para hacer una revolución. Total, es cierto. Y yo no estoy viendo esa revolución. Y es mi forma de ver las cosas, que por supuesto pues puede ser distinta de otras. Bien, bueno, pues parece que todo el mundo está muy contento, ¿no? con el 5,8, nuevo objetivo de déficit. Yo de todas maneras creo que ahí don Carlos tiene un poco de razón en ese sentido. Hay una sensación, y yo creo que lo hemos dicho alguna vez en este programa, de que los políticos de nuevo están esperando a que escampe. Están diciendo, vamos a ganar tiempo, vamos a tirar, porque un poco es la actitud de Rajoy. Rajoy dijo, bueno, yo no puedo cumplir el objetivo de déficit, voy a cumplir este. Es una actitud muy coherente con el hecho de que tengan pensado de que a ver si esto escampa y podemos volver a hacer lo mismo. Pero sin embargo hay políticos que sí que tienen un discurso serio. Hoy estuve yo en el desayuno con el presidente de la Diputación Provincial de La Coruña y decía que las medidas de austeridad que se estaban tomando no eran una cuestión transitoria, que si venían de nuevo una época de economía bollante, que habría que seguir manteniendo la austeridad en el sector público. O sea, que hay políticos... Yo creo que el PP está jugando un poco a un doble discurso, ¿no? Juega un poco a relajar un poco la cuestión por un lado y luego a apretar por otro. Evidentemente, yo no creía, y yo he votado al Partido Popular, que Rajoy iba a hacer una revolución. Yo, cuando puse mi papeleta en la urna, no iba en mente. Yo creo que la mayoría que dijimos, a ver si se va Zapatero de una vez y llega alguien medianamente serio. Y ese es un poco lo que yo creo que la gente pensaba prácticamente, ¿no? El hecho de que se vaya a reformar lo que se necesita, es que necesitamos darle la vuelta a todo. Pues yo creí que iban a coger el gobierno con más ganas, la verdad. Don Gaspar. Perdón, vamos a ver. Que a mí me envían mensajes para que yo le diga a usted, para que usted le diga a Rajoy, no sé cuántas cosas tengo por ahí. Usted démela, que yo se la llevo personalmente. Pues yo sí. no pude asistir hoy a la sesión parlamentaria. Normalmente estoy, cuando me coincide en Madrid, voy. El Parlamento de esta legislatura nada tiene que ver con el pasado, absolutamente nada. Coincido con Carlos, coincido prácticamente con todas las opiniones. O sea que es peor. No. Es más gay, es más consensuado, es otra historia. Quiero decir, yo aquellos debates, Soraya, aquellos encontronazos, María Teresa, eso no se vuelve a repetir. Hoy te voy a poner un ejemplo. Yo voy con mi Nikon, como he dicho más de una vez, a hacer fotos. Y en estas sesiones, en las últimas, pues llego a hacer 50 o 60, no hay más, no da para más juego. En la otra legislatura, en una sesión parlamentaria, llegaba a hacer 600 fotos, que no es broma. Quiero decirte, este Parlamento es un Parlamento descafeinado. Mariano Rajoy sabemos que es un buen presidente, está dejando hacer, está dando juego, pero no hay punch, no hay porque hay mucho consenso, hay demasiados acuerdos entre bastidores que tarde o temprano se podrán llegar a conocer, legales todos, por supuesto. No, algunos ya los conocemos. Bueno, efectivamente, bien, pero está en unas condiciones este Parlamento, esta legislatura, muy floja. Posiblemente, a raíz de que nos vayamos acercando pues a media temporada, digamos, pues la cosa se empieza a calentar. Soraya tiene un hándicap, es nueva, en Soraya Rodríguez, cosa que además allí pues el que más, el que menos le echan cara a apellidarse Rodríguez, o sea que esto todo tiene ya su merendengue, ¿no? Y lo que pasa realmente es, no hay punch,
está todo muy consensuado, porque además, como decía Carlos, están ya muy convencidos de que poco pueden hacer, entonces, bueno, pues dejan pasar y son, pues, memeces las que escuchamos, son tonterías, porque en la historia del copago, como lo primero que le largó, mira, pero es que, oiga, que fue su socio, fueron ustedes en Cataluña, y como eso sería todo. No hay punch, no hay emoción. O sea, si antes uno estaba deseando irse al Congreso, hoy ya tener que levantarse temprano, pasar el arco de seguridad, que prácticamente desnudarte, y dices, oh, pues igual ya no voy hoy, mira, que es que para oír lo mismo, ¿no? Y esto es lo que está pasando. Redondeando ya, para pasar a otro tema. Redondeando, vamos a ver, eu penso que... Yo no quiero ser mala con usted, porque además está como aquí un poco en minoría, No, pero hay que reconocer que su partido pues apoyó al partido, apoyó a Zapatero. Apoyó en parte. En algunas cuestiones, vamos a ver, sí. el partido, si tengo que matizar el partido tamén lo matizo, pero eu realmente neste momento pertenezco a un dos grupos do bloque, que é o Partido Nacionalista Galego, que vai adoptar o día 17 de marzo unha decisión sobre a pertenencia ou non ao bloque nacionalista galego. Tamén. O sea que, bueno, e tamén teño que decir que evidentemente Pues vendrá luego a contárnoslo, o Partido Nacionalista Galego ten un proxecto político para Galicia que con outros sectores que están fora do bloque tratará de articular e que se enmarca nos parámetros dos nacionalismos convencionais que xa conocemos de Convergencia e Unión e o Partido Nacionalista Vasco. Ese é o proxecto político do PNG que estuvo, diríamos, de algún xeito diluído e minorizado dentro do bloque nacionalista galego. O sea, para un pouco aclarar a posición do Partido Nacionalista Galego. Ve Galego. tamén que este año pues, está aburrido, es un pouco descafeinado, porque sí, hai demasiado consenso. Xa manifestaba un pouco na anterior intervención, porque, diríamos, o grupo da oposición realmente non é grupo da oposición. O grupo do goberno, máis ou menos hai un consenso básico que ten que tomar determinadas medidas e as está tomando e ainda tomará máis. Entón, quen discute esas medidas? Bueno, discútense cun clixé xa moi gastado. Eu creo que aquí o discurso ten que responder a facemos unha política para as persoas e pensamos nas mismas cando adoptamos decisións políticas ou pensamos exclusivamente nas macrocifras sin pensar nas persoas. Eu creo que as persoas teñen un papel relevante e, sobre todo, teñen un papel relevante en canto que a clase media do país, que o gran colchón político do país, ten que ser un colchón político que este activo e resistente e non realmente agredido, porque realmente eso impediría a consolidación do sistema democrático. Bueno, pues más allá de las cuestiones políticas, puede ser que sea efectivamente, que sea un poco descafeinado, porque siempre más de lo mismo y hay demasiado consenso, como dicen los contertulios, sí hay que hacer algunas reformas y en esto desde luego me parece que de aburrido tendría poco. Hoy en concreto se trataron otros temas que tienen que ver con educación y también con justicia. A Gallardón, referente a la ley del aborto, lo acusan los socialistas de querer agilizar esta ley antes de fin de año porque tiene miedo a la sentencia del Tribunal Constitucional. Gallardón les contesta que no. Y también le dicen que, o sea, le dicen si va a eliminar el derecho de la mujer a la salud reproductiva. Y Gallardón le dice que no solamente eso, sino que además que va a fomentar el derecho a la maternidad. Oímos unos segundos las palabras de Gallardón. Me pregunta usted, señoría, si tenemos intención de recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y la respuesta es que no solamente no vamos a recortar, sino que vamos a aumentar la protección del derecho reproductivo por excelencia de la mujer, que es el derecho a la maternidad. Gracias, señor presidente. Sí, esto sí que es raro porque es una contradicción en los términos. Lo que es el concepto de salud sexual y reproductiva hoy impuesto por la ONU a través de las feministas de género no tiene nada que ver con el derecho a la maternidad. Es precisamente todo lo contrario. O sea que no sé qué cuadros van a hacer para seguir manteniendo eso y fomentar el derecho a la maternidad, que también hay que decir una cosa. Derecho a la maternidad sí, pero quien tiene derecho pues, a nacer son los niños engendrados. Don Vicente, don Gaspar, a ver, todos, cualquiera. Empieza tú si quieres, pero vamos. No, yo creo que
Estamos en lo de siempre. Aquí todo se le pone el nombre de derecho. O sea, se le llama derecho a cualquier cosa, a todo. A mí lo que me Que habrá hizo gracia es que dijo derecho a, no sé, a llevar ese foco, sexuales. derecho a tener un tablet. Dijo Es decir, derechos yo creo que es sexuales. el clásico veneno ius positivista que contamina todo. Es decir, han contaminado todo. Y es decir, a la gente, yo creo que la cuestión es que el Estado no debe intervenir en este tipo de cuestiones. Debe dejar la cuestión al orden natural y espontáneo. Porque, ¿qué es el orden natural y espontáneo? La vida. Es decir, ¿a qué tiende el hombre por naturaleza? A proteger la vida. Y nada más. Es decir, no hace falta entrar aquí a discusiones de ningún tipo. Yo creo que es una cuestión de pura naturaleza humana. Y el hombre por naturaleza tiende a la vida. Las teorías de la muerte son lo más antihumano que existe. Total. Porque tanto el aborto como la eutanasia van contra la propia naturaleza humana. Y yo creo que esa es la cuestión básica. Y meterse en más disquisiciones es entrar en el juego de toda esta gente que nada más que quiere vivir de un cuento, porque al final unos viven del cuento, las feminazis viven de su cuento y los de la eutanasia de su cuento. Y al final están causando un verdadero problema a la sociedad, un verdadero drama que no tenía que existir. Pero hay más cosas detrás, aparte de vivir unos cuantos del cuento como consecuencia de, o sea, la ideología que está detrás, Detrás sí es está la perniciosa. ideología de género, Claro, que, claro. que no nacemos ni hombres ni mujeres, que depende, como diría alguno. Usted se puede llamar Rosita si Claro, quiere. es que Don Gaspar, eso no es algo biológico. sí, solamente es así tiene de que ir a un absurdo, psicólogo de estos y decirle, mire, es que me siento Rosita. Esa es la de reforma un que tiempo a esta aprobó el parte. anterior gobierno. Por supuesto. Efectivamente. Don Yo tengo Gaspar. muy claro que Gallardón en estos momentos lo que está es tratando de calentar motores para justificar, para defender lo que va a ser el gran debate que será la reforma de la ley del aborto. No nos engañemos. Lo que pasa que, bueno, es un buen parlamentario, para mí en este momento es el mejor de todos los que están en Madrid, con mucha diferencia, y es un hombre que es capaz de dos palabras, pues hacer un tal. Me gustó, vamos a mantener los derechos sexuales de la mujer. Bueno, hombre, solo faltaría, ¿no? Y eso es que son redacciones que le ponen 4 líneas, él lo desarrolla porque es un crack en ese sentido, pero no olvidemos que todo lo que está hablando ahora en este momento Gallardón es para ese adelanto a lo que será el verdadero enfoque que él tiene, y por convicción y porque así siempre lo manifestó el Partido Popular, pues la modificación de la ley del aborto. Esa es mi opinión en relación a todo lo que está contando Gallardón y declarando, ¿no? En lo todos que los pasa foros. que, don Gaspar, lo que pasa es que eso va en un pack, eso va en un paquete, derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Sí. Eso va incluido anticoncepción, aborto y todas esas cosas. Sí. Por eso digo que es una contradicción en los términos que una cosa y la otra. Sí, claro. Una cosa y la otra. Claro, pero dentro, tú sabes, como periodista, Magdalena, que muchas veces a los políticos se les pasan una serie de datos, simplemente. Hay quien quiere el discurso y hay quien quiere los datos. Claro. Y él pide los datos y ahí, pues, en el foro del debate, pues, se puede contradecir y se está contradiciendo y se está dando cuenta. Y cuando se vea dirá, me cacho en la mar, ¿qué he dicho? Y ya está, ¿no? Porque tampoco ha pecado. Claro. El pecado no sé si es recuerdan mortal. ustedes en la legislatura pasada en Europa que votaron los parlamentarios a favor de la implementación de los derechos sexuales y reproductivos. Y a algunos les tuvieron consecuencias, no tuvieron que dejar de escribir determinados medios de comunicación. Vidal Cuadras, por ejemplo, dice, es que yo no me imaginaba que era esto. Claro, Óigame, pues mira, había que imaginarse que sí, que era aborto. Don José. Bueno, a propósito de esto. A propósito de esto, en cuanto a esto, yo creo que el criterio, además que tal como fixen a introdución na pasada intervención respecto da homologación do planteamento noso respecto de outros grupos, pois nos neste campo tamén nos movemos no ámbito, que é a diferencia tamén do grupo de procedencia, no ámbito da libertad persoal. Cada quen, desde o punto de vista persoal, decide o que quere, debe ter libertad para decidir o que quere, tanto como representante político como persona que forma parte desa sociedade. A libertad é o elemento decisivo. Don Carlos. Bueno, yo solo me gustaría introducir un elemento técnico, ¿no? Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, que yo no lo sé lo que va a decir, no puedo decir, tengo fuentes, no tengo, entonces no sé lo que va a decir. Pero es esperable cualquier cosa. Pero no, diga lo que diga, eso
no coarta ni lo más mínimo la libertad del Grupo Popular de poder modificar la ley del aborto. ¿Por qué quiero decir esto? Imaginémonos en la peor de las hipótesis posibles, que bueno, sería un escándalo para mí, porque sería contradecir toda su jurisprudencia anterior, pero bueno, nunca se sabe, con el Tribunal Constitucional nunca se sabe. Imaginémonos que dicen que es constitucional la ley que ha aprobado la legislatura anterior, el gobierno de Rodríguez Zapatero. Es la peor de las hipótesis. Imaginémonos que dicen que es constitucional. El que esa ley sea constitucional no significa que sea obligatorio mantenerla, porque es igualmente constitucional la situación anterior a esa ley. Por tanto, yo creo que no hay tampoco por qué esperar a esa sentencia del Tribunal Constitucional, en el sentido de que, insisto, aunque fuera constitucional esta ley promovida por Viviane Aidó, también era constitucional la normativa anterior, que, bueno, dentro de lo que cabe, pues era un poquito menos agresiva respecto al derecho a la vida, porque esta ya es la agresión absoluta, ¿no? Entonces, bueno, yo es simplemente el matiz que quiero introducir, que diga lo que diga el Tribunal Constitucional, eso no puede ser utilizado para no hacer esta reforma, ¿eh? Vamos con otro tema entonces. En su intervención en el encuentro financiero organizado por Bankia y El País, Rodrigo Rato le pidió al Gobierno medidas para que fluya el crédito. Oímos al señor Rato. Las reformas son imprescindibles, las que se han llevado a cabo y las que se llevarán a cabo para flexibilizar la estructura económica y aumentar el crecimiento potencial a medio plazo. Es importante reducir los niveles de deuda total de nuestra economía a niveles mantenibles en el medio tiempo, pero la senda del ajuste debe ser compatible con una recuperación de la actividad. Y, por tanto, el crédito debe seguir fluyendo hacia sectores y empresas con proyectos rentables y de valor para nuestra economía. Necesitamos poner en marcha estrategias cooperativas, como la recientemente diseñada por el Gobierno, para repartir de forma equitativa los costes de las medidas y optimizar los recursos, en este caso la liquidez que tenemos a nuestro alcance. En el mismo encuentro económico, Mariano Rajoy dijo que los bancos debían comprometerse con el tejido económico y volcarse con la sociedad. Oímos a Mariano Rajoy y pasamos a debatir. El objetivo es claro: reactivar el crédito. El crecimiento y el empleo dependen de muchos factores. Algunos me he referido a lo largo de esta intervención, pero también dependen del acceso a la financiación de proyectos de inversión viables a empresas y a familias solventes. Bien, pues parece que todos estamos de acuerdo, todos están de acuerdo, todo el mundo quiere que el crédito fluya, pero luego resulta que no acabamos de creérnoslo y que va a ser que no, me dicen todos así que no. Entonces, ¿por qué estamos oyendo todo eso? Todo el mundo lo quiere y todo el mundo cree que debe ser eso. Sí, pero vamos a ver, na realidad, agora falo da outra perspectiva na que son xefe de servicio da intervención da Diputación de Ourense. Pero eso es otra cosa, entonces. Claro. Resulta que eu teño que encontrarme ali día así e día tamén con empresas que se acercan ali e donde os bancos non lle formalizan créditos. Os bancos lle negan línea de avais e, por tanto, as empresas están realmente afogadas. Eu teño a impresión de que neste ano, desde que empezou o ano, incluso desde decembro, por parte do Banco Central Europeo se lle está facilitando liquidez aos bancos e os bancos están collendo unha carga importante de liquidez, pero eu creo que esa carga importante de liquidez que están collendo non a están trasladando en créditos nin ás empresas nin ás familias, co cual realmente o sistema económico sigue frenado. Eu entendo o seguinte, que esa liquidez se emplea en comprar deuda. Se recibe diñeiro ao 1% e se colle deuda ao 4 e pico, casi ao 5. E, por tanto, con esa diferencia se van saneando eses balances cargados de ladrillos do tema inmobiliario, porque esa é a realidade. Entón, eu creo que ese é o parámetro no que estamos. Probablemente, teño a impresión de que terá que pasar un tempo para ese saneamento deses balances hasta que eles realmente se poñan de verdad a facer circular o crédito, otorgando crédito ás empresas e ás familias. Pero, si tarda moito eso, as empresas quedan afogadas.
Claro, es que la ciudadanía oye, por una parte, Rato pide, Rajoy dice, claro que sí. Nosotros decimos, estamos de acuerdo. Luego, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Vamos a ver, es necesario que las entidades se coordinen. Es que esa es la clave. O sea, si las entidades financieras no se coordinan, no hay fluidez de crédito. Por mucho que les llegue el dinero, bueno, pues esto ya lo tengo y ahora sigo pidiendo. Es un saco sin fondo. O sea, voy a decir otro dato, En este momento lo que pasó en el encuentro promovido por Bankia no gustó a Mariano Rajoy. Ah, ¿no? Ojo, hay... por datos de esta semana, no gustó el que Rato vaya tan libremente exigiendo lo que él considera. Lo que pasa que Rato siempre ha sido así. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muy buena amistad con Mariano, eso no lo vamos a poner en duda, pero sin embargo, Rato ya no es muy partícipe de las opiniones de Guindos ni de Montoro. Hay ahí una rivalidad que, lógicamente, conociendo a Mariano, lo va a solucionar. Suben en el ascensor de Génova y al bajar está el asunto arreglado. Eso vamos a darlo por hecho. Pero el problema está, concretamente, sí, eso no tengas duda que es así, es necesario la coordinación de las entidades. Y las entidades, que son las grandes culpables de la crisis en este país, por lo que decías, Mosquera, del ladrillo y de todo eso, pues dejan pasar. Porque mientras les entre dinerito, ¿para qué van a complicarse? O sea, sigue habiendo endeudamiento, sigue habiendo déficit, va cada vez peor la cosa, pero ellos siguen embolsando, cogiendo dando otro porcentaje y forrándose. Otra cosa sería que empezase a pedirse responsabilidades a todas estas gestiones, como el caso de Islandia, ¿no? O sea, sí. Es eso. Meterlos en la cárcel y ala. La cárcel, a mí la cárcel es muy dura, pero... Depende de para qué. Hombre, en Islandia hay alguien en la cárcel, ¿no? Sí, mujer, pero la cárcel... habría que buscar otras formas. Las chafarinas, por ejemplo. Sí, trabajos forzados, o sea... Sí, alguna isla por ahí. Alguna isla, las chafarinas es una efectivamente. isla muy Shutter Island. Reconvertirlos... Que fue nuestra, por cierto, ¿no? Por ejemplo, reconvertirlos para que trabajen en el camino Xacobeo, esas cosas, o sea, ¿entiendes? Cosas para la sociedad. Entre Argelia y Marruecos. Sí, alucenas, chafarinas, sí. De todas maneras, yo creo hay que también tener en cuenta un dato importante. De la última inyección de dinero que mete el Banco Central Europeo, estamos hablando de 1,02 billones de euros. Billones. Los principales que captan son España, 275.000 millones, e Italia, 250.000 millones. Claro. Si tú lees cualquier web de expertos, es que ha habido un rescate de facto de la banca española e italiana. Claro. Porque es que hay un problema añadido al que comentabais. Claro. No solo está la deuda pública, es que la banca tiene una serie de vencimientos también brutales. Es decir, entre el vencimiento por un lado y la deuda pública por el otro, colocan una tela asfáltica donde esa liquidez no se filtra al mercado. Entonces vamos a estar en la misma. Y si eso añadimos otra variable, que es, si no viene el prestamista de última instancia, que es el Banco Central, no fluye su liquidez hacia el mercado, ¿de dónde obtienes tus recursos para prestar al mercado? Del ahorro. Pero es que luego sale el señor Rajoy y penaliza el ahorro fiscalmente. Entonces, a la banca un poco, yo estoy de acuerdo con Gaspar, que tiene cierta responsabilidad, vale. Toda. Pero si tú estás generando una política impositiva en la que grabas el ahorro, al final, ¿de dónde viene la fuente del crédito? La banca y los gobiernos, todos. Yo me pregunto, oiga, ¿de dónde va a salir la fuente del crédito? Si estamos la liquidez ya la cierras por deuda y por vencimientos, porque se tuvo que financiar la banca en el sector exterior. Y luego el ahorro lo penalizas, de manera que el banco no puede captar depósitos para luego prestarle a la gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejamos la economía en una especie de stand-by? Esa es la pregunta que habría que hacerle a los políticos. ¿Cómo va a quedar la economía? ¿Se va a quedar en un congelador? ¿Nos vamos a meter todos a crionizar todos hasta que pase el problema? Ya. Estoy viendo a Cebrián en las imágenes de este encuentro financiero internacional y no quiero dejar pasar por alto las declaraciones que hizo, ¿no? Entre los datos que he cogido es que la crisis no es económica sino de poder político. Cebrián, un hombre que dejó 8 millones, también, o sea, un hombre que 70 millones de euros en su empresa. Efectivamente, ahí voy yo. Alguien debería explicarle que el cambio no es coyuntural, como llegó a decir, ¿no? O
es de modelo, quiero decirte, pero las dos cosas no pueden ser. O sea, este es el Luis Cebrián que tuvimos la oportunidad de escuchar y que, bueno, y como no se tocaba, pues lo he querido dejar para conocer este tipo de personajes. Dijo también, ¿no?, que los chinos han inventado el comunismo capitalista, bueno, en fin, verdaderamente atroz. Yo no sé cómo pueden llevar a estos personajes a estos encuentros que son serios y de gente muy documentada, pero bueno, es lo que hay. No, y académicos y eso. No, bueno, yo creo que estas medidas, vamos a ver, de entrada, lo que han dicho Rato y Rajoy, todos coincidimos en que es lo que hay que hacer, pero aquí todos coincidimos en que eso no se está haciendo. Es decir, aquí decía don Vicente, el dinero que ha prestado el Banco Central Europeo. Bueno, todo ese préstamo masivo, mientras no se cambie, y nadie quiere cambiar la situación actual, es echar gasolina en un incendio. Claro. ¿Hay un incendio? Pues en lugar de echar agua, echar gasolina. Porque ese es el problema. Es decir, ha dicho muy bien, lo que se ha hecho ha sido rescatar las entidades financieras españolas. Y entonces vamos al problema. ¿Por qué? Porque nadie se plantea que igual la forma de empezar a solucionar todos estos problemas es que las entidades financieras españolas que no son rentables quiebren. Esa es la clave. ¿Por qué? Y aquí hay que tranquilizar también a los pequeños ahorradores. La ley española garantiza que en caso de quiebra, hasta 100.000 euros quedan garantizados por persona, por ahorrador. Es decir, a nadie que tenga menos de 100.000 euros en el banco va a perder dinero. Entonces, de la misma forma que cuando una persona, por ejemplo, compra acciones de Prisa y se encuentra luego con que ese señor Cebrián ha hundido la empresa y esas acciones se han desplomado, ha perdido dinero, ¿no? Este señor puede luego pedir a alguien, bueno, pues no, ha perdido dinero, ha jugado en la bolsa, ha perdido... Bueno, pues lo mismo ocurre con estas entidades financieras. Es decir, la forma de sanear el sistema financiero es dejar que quiebren las entidades no solventes. Porque ahora lo que se está haciendo es poner dinero para tapar el agujero de las empresas insolventes, con lo cual esas empresas insolventes, primero, no exigen responsabilidades a sus gestores. ¿Alguien conoce una sola entidad financiera, una sola caja o banco, que también, pero sobre todo cajas, que haya iniciado acciones contra sus gestores por mala gestión, por administración desleal? Ni una. Ni una. Bueno, no solo hablamos de cajas, en el caso del país, del grupo Prisa, pues el señor que ha hecho perder a esa empresa 450 millones, pues le han dado 8 millones de euros de premio. Si llega a tener beneficios, no quiero ni pensar lo que habría ganado. Entonces, quiero decir que solo entonces todo ese dinero de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, podría fluir efectivamente a entidades solventes que a su vez lo prestarían a quien lo necesita, a empresas, a negocios con solvencia. Porque el problema es eso, que se lo quedan ellos para tapar la ruina que tienen, por eso no pueden prestar. Carlos, vamos tengo entonces, la duda, 30 vamos segundos. con otro tema. Olvidado. Sí, tengo la duda segundos. de que los 100.000 euros te los puedan dar si llega el caso, a ver dónde está. Ya. Claro. Punto. Bueno, eso es lo que dice la ley. La teoría, pero sí, la ley ya, lo que claro. dice, pero la duda la tengo si existen, ¿dónde en el los cajón, hay? si Que están estén en el cajón. Ya, ya, Pero y otro día hablaremos de cómo se cambió de los 20.000 que eran antes a los 100.000. Lo viví en primera persona. Pues eso sí que es interesante. Esto te lo contaré. Pues o eso lo contaré a los televidentes de Lo la contamos, Magdalena aquí. Cuando lo usted contamos el quiera. próximo día, Cuando usted para no quiera, salirnos de mi escaleta, querida ¿de acuerdo? Nicola. Vamos con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera entre el Gobierno y los representantes de las comunidades autónomas, que aparte del objetivo de déficit para este año, se habló también del nuevo sistema de financiación para liquidar a proveedores. Vimos esta pieza. El nuevo objetivo de déficit centrará la reunión de las comunidades autónomas con el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicará la cifra del 1,5% de déficit para 2012 que el Consejo de Ministros ha aprobado para las comunidades. Durante 2011, las autonomías incurrieron en un déficit cercano al 3%, más del doble del previsto.
Montoro confía en que ninguna autonomía pida una relajación de la cifra. Las comunidades gobernadas por el PP no lo van a hacer, pero Andalucía y Cataluña ya han criticado el objetivo, más cuando el Gobierno ha aumentado el déficit para el conjunto de las administraciones al 5,8%. El Consejo conocerá también del Gobierno el plan para pagar a proveedores, que consiste en un crédito por valor de 35.000 millones de euros, con unas condiciones de pago a 10 años, una carencia de 2 años y un interés del 5%. Pues las comunidades autónomas, por lo menos algunas de ellas, están muy preocupadas. En concreto, Andalucía no está preocupada, sino que está declarada casi en rebeldía. Ha dicho que le parece exagerado. Don José, empezamos por usted, que quería introducir el tema ya antes. Sí, vale, eu quería introducir antes por unha cuestión, e é que no caso de Galicia, no sistema de financiación, hai dous parámetros especialmente relevantes que nunca foron valorados, nin son valorados por o sistema actual de financiación, que é a dispersión poblacional de Galicia e o envellecemento desa poboación. Eses parámetros deberían ser tenidos en conta e, por tanto, nesas circunstancias, a posición de Galicia melloraría. E, se hoxe está máis ou menos no límite do 1,5 no caso de Galicia, pois realmente permitiríalle unha relaxación un pouco da súa política presupuestaria, que nos últimos anos, este ano especialmente, é bastante dura. Eu non digo que non deba ser dura, pero ten que ser selectiva, non se pode só aplicar unha política realmente presupuestaria austera aos débiles e ao mismo non se aplicar esa política presupuestaria austera, é dicir, que hai que repartir as cargas equitativamente. E iso mismo da equidade o trasladaría ao tema do Estado e as comunidades autónomas. Eu creo que a altura do tempo no que estamos, que as comunidades autónomas prestando os servicios que prestan, con algúns moi relevantes, tendo en conta as cifras que se lle exixe de reducción de déficit a esas comunidades autónomas, eu creo que o reparto estaría máis equitativo en vez dun 15-15 nun 20-10, é dicir, desde o punto de vista dese reparto. Ahora, a decisión que trae o goberno é esa, pero realmente non la comparto. ¿Qué piensa, don Carlos? Bueno, yo pienso exactamente lo contrario. Es decir, que creo que incluso se ha quedado corto el gobierno. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, como dije al principio de todo, no se quiere ir a la causa de los problemas. Aquí parece que hay un acuerdo en que una fuente importante, no la única, mucho menos de lo que algunos dicen, es los gastos de educación y de sanidad. Bien, ¿y por qué no nos planteamos ya seriamente que la educación y la sanidad tiene que ser nacional y no autonómica? Si las comunidades autónomas no pueden asumirlo, pues que sean nacionales y autonómicas. Que sean nacionales. Es algo tan simple. Es decir, y yo me pregunto, ¿por qué nadie se pone a hacer un estudio económico que yo tengo mucho interés en conocer? Yo creo suponer cuál sería el resultado, pero me gustaría que se hiciera de una forma científica, de cuánto costaría la renacionalización de la sanidad o de la educación. Porque, bueno, yo he leído, por ejemplo, algún trabajo de Juan Velarde Fuertes, un economista prestigioso, en relación con la sanidad, diciendo como algo de sentido común. Una sanidad única ahorraría muchísimo dinero. ¿Por qué? Pues voy a poner un ejemplo que todos lo entenderíamos. Es como un supermercado o una tienda pequeña. Tienen que comprar a proveedores. ¿A quién le hacen mejor precio los proveedores? Al que es más grande. Si hay que comprar escáneres, que es un aparato muy caro, porque aquí hablamos a veces del coste de cosas de sanidad, pero hay cosas en la sanidad muy caras como son los aparatos, los aparatos técnicos. Si hay que comprar escáneres a la empresa X, ¿qué precio será más barato? ¿Si hay que comprar 100 escáneres para Galicia o si hay que comprar 1.500 para toda España? Es decir, la posibilidad de presionar el precio a la baja es mucho mayor si
lo que compras es mucho más. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que Galicia puede comprar a una empresa, Asturias a otra, Castilla y León a otra, con lo cual son las empresas las que están presionando al alta el precio de estos aparatos, que son imprescindibles en la sanidad actual. Entonces, si queremos de verdad reducir los costes, bueno, pues vamos a estudiar. Porque a mí, de lo que nadie me podrá convencer, es que la sanidad tenga que ser autonómica en lugar nacional. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que es el sentido de la autonomía? Pues yo no lo veo en la relación. Lo que la gente quiere es que le traten bien y que le curen la enfermedad. Y la gripe es igual en Galicia, en Cataluña, en Andalucía. Bueno, incluso es igual también en Francia, en Alemania, creo recordar. Pero bueno, pero el sistema, es decir, el sistema, pues en este momento no podríamos tener una sanidad común con los franceses, pero bueno, pero sí que podemos tener una sanidad Bueno, común. usted aboga por una reforma realmente de las autonomías, ¿no? Ceder competencias, que ya claro, se pero es que habla. realmente estamos hablando de algo que es muchísimos miles de millones. Es decir, que es que no es una especulación teórica, es decir, es que el problema es real y yo creo que ese problema, porque alguien lo trate de ocultar, no va a desaparecer. Por este lado. Yo creo que don Carlos ha planteado un problema esencial. A la gente, si el político fuese serio, ahora mismo, ¿qué le tienes que decir a la gente? ¿Usted qué prefiere? ¿Estado de las autonomías o estado del bienestar? Que elijan. Porque hay que decirles, mire, si usted quiere estado del bienestar, si usted quiere educación y usted quiere salud pública, señores, ahora somos pobres, fuimos de nuevo ricos, metimos 17 taifas en un país del orden de 50 millones de habitantes, hicimos una auténtica barbaridad histórica en España, y esta es la consecuencia que tiene para ustedes, es que ustedes tengan que renunciar. Entonces, ¿qué prefiere? ¿El chiringuito autonómico o seguir manteniendo una calidad de servicios públicos? Yo creo que ahí, estando de acuerdo con lo que dice don Carlos, es lo que hay que plantearle seriamente a la gente. Elija usted. Bueno, pero habrá un término medio, ¿no? No, es que yo creo que como está la economía no hay término medio. O habrá que optar entre una reducción de administraciones públicas. Lo que es inviable es que un país de 50 millones de españoles, siempre lo digo, se maneje con 17 autonomías, diputaciones provinciales, comarcas. Es inviable, es que fuimos de nuevo ricos. Y ahora nos han dado el trastazo, somos pobres y habrá que empezar a racionalizar los recursos. Si no queda otra. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea don Carlos. Lo cierto es que se puede estar de acuerdo o no, pero en la reunión de ayer, desde luego, no se habló para nada de esto. Para mí la guerra está entre las comunidades autónomas y el gobierno, está abierta, no va a haber flexibilidad, el gobierno sabe perfectamente, tienen clarísimo cómo tienen que ejecutar todo lo que puede dar de sí todo este englomerado, pero me quedo con un dato, más que con un dato, con una duda. ¿Por qué no se ha discutido esas medidas concretas para poder cumplir el objetivo? Eso no se tocó. O sea, eso ayer no se tocó. O sea, después, gobiernos autonómicos gobernados por el PP. Ojo, que no le van a poner las cosas fáciles a Mariano. No se las van a poner, ni mucho menos. Y además, el primero, el gallego. El primero nuestro. El nuestro, claro. Que fue el primero en decirle que ojo, que él lo tiene muy claro también, sus números, tal, sí. y que tenemos unas elecciones ahí. Exacto, y o cabaliño por lo que vale, que se dice en Galicia, ¿no? Entonces, bueno, también hay que decir... Yo lo sé con la vaquiña. O la vaquiña, la versión vaquiña, la versión... la versión andaluza, porque ahora como vamos para las por lo de las hípicas, sí. Bueno, y después, bajo mi punto de vista, está muy claro que todas las autonomías tendrán que hacer caso al final a lo que marque. Yo no sé ya incluso si no les va a quedar más remedio, porque si no sueltan no hay nada que hacer. Es decir, la norma va a ser la norma y va a haber mucho que hablar todavía sobre este tema. O sea, ayer se empezó y repito, yo me quedo simplemente con esto. No se ha discutido esas medidas concretas para poder solucionar el problema. Eso no se tocó.
Con lo cual, no se tocó porque empezamos a marear la perdiz otra vez, a todo jiji, jaja, pero al final, lo que decíais en otros puntos, no se llega al fondo de la cuestión, no se cogen, a ver, ese banco, esa caja está mal, se acabó. Vamos ahora con esto, que esto es otro de los temas que precisamente tocó el presidente Feijóo con la vicepresidenta Soraya Díaz de Santamaría, es precisamente el del naval. Feijóo reivindica el que en Galicia se puedan construir barcos públicos y que no civiles y que no se les pongan tantas pegas, que estas pegas no existen, por ejemplo, ni en Bélgica ni en Francia. Sobre el naval, don Carlos. Bueno, esto es lo que le llaman el tax lease, sí, el ¿no? tax lease, sí. Que realmente es una cosa que, bueno, muchos... Que proponían algo alternativo, sí, muchos pero... ciudadanos estamos totalmente perplejos, es decir, ¿cómo puede ser tan complicado? Yo no lo termino de entender. ¿Dónde está la complicación para aprobar, digamos, estos criterios impositivos? Es decir, ¿por qué? Porque el naval gallego está perdiendo muchos clientes, porque la Unión Europea, la Comisión Europea, anuló el sistema anterior que había, por el cual había una especie de subvención, más o menos. Sí, Holanda parece que fue. Sí. Y entonces uno de los estados europeos lo reclamó, y claro, la situación actual pues es que no estamos ni con el sistema anterior ni con otro nuevo alternativo, porque está bloqueado la aprobación de un nuevo sistema. Y esto, pues yo creo que es algo tremendo, ¿no? Yo creo que no solamente el gallego, es sí, general, gallego, bueno, en toda España, ¿no? Feijóo reivindica al gallego, pero bueno, claro, es en general. Pero yo me pregunto, bueno, no sé, ¿qué pasa en la Unión Europea para bloquear esto? Bueno, podemos sospechar que hay países de la Unión Europea que tienen interés en machacar nuestro sistema de astilleros, ¿no? Porque los clientes que perdamos pues, los quieren quedar ellos. Pero bueno, puedo entenderlo, eso es evidentemente un comportamiento bastante atroz por su parte, comprensible también porque quedan clientes, pero creo que también el gobierno tiene que implicarse muy fuertemente en este asunto, ¿no? Bueno, eu comparto plenamente esta posición, ademais entendo que xa o presidente da Xunta creo que xa demorou un pouco, non, a esta exigencia en canto á construción naval, que realmente, como ben di Carlos, eu creo que a Xunta traslada isto ao Goberno Central, para que o Goberno Central, na súa posición na Unión Europea, realmente aborde esta cuestión que é vital para os intereses de Galicia especialmente, outros territorios do Estado español tamén, pero de Galicia especialmente. Eu creo que aí, diríamos, é imprescindible non quedarse sin a construción naval, ¿no? Es que 8 meses son muchos meses, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el...? Pero ahí hay un dato fundamental, vamos, en los años 70 España era la tercera potencia mundial y hoy representamos el 0,2 del mercado mundial. Es decir, también hay que ser muy realistas. Demanda interna prácticamente no existe. Yo creo que ahí me da la impresión de que Feijóo se está metiendo en una arena política muy complicada, porque al final los que deciden es Bruselas. Y él está diciendo lo que comentaba, es decir, le está diciendo al gobierno español que traslade la problemática a Bruselas. Pero en Bruselas lo del tax lease se está dejando muy en la nevera, tampoco ves movimientos. Porque a los holandeses no les interesa, hay países que tienen más peso que otros, industrias que hacen más lobby que otras. Pero ahí está la responsabilidad del gobierno español, y el anterior, que no hizo nada. Hagamos lobby también nosotros. Y sigo insistiendo, la conflictividad social, y hace poco lo cantamos aquí, de las zonas de Ferrol y de Vigo filtra. Hace poco aquí estábamos comentándolo, hablaba un bitácorero que decía que había una empresa gallega que tenía un encargo de un buque y se lo llevó a Brasil. Es decir, o sea, que lo poco que hay se está sacando fuera. Y los trabajadores, vale, que yo lo entiendo, que oye, que estás jugando con el pan de tus hijos y sales a protestar. Por un lado están los sindicalistas de clase que viven del cuento, pero también habrá mucho trabajador que, oye, yo también lo entiendo. Yo si estuviese ahí, depende del pan de mis hijos, saldría a la calle a protestar. Vas con la pancarta, lo entiendo también. Yo me quedaría con lo que he escuchado, pues con un titular: Galicia sugiere, Madrid propone, y después verdaderamente Bruselas pues dispone, ¿no? Esa sería la clave. Ahora, en principio, por lo que yo conozco, los astilleros de momento, si están funcionando en Galicia, es gracias a la Xunta.
Feijóo lo que hace pues es pues transmitir esas sugerencias a Madrid, Madrid las lleva a Bruselas y Bruselas, por los intereses que habéis comentado, pues hace lo que le viene en gana, ¿no? Yo estoy convencido que en Galicia se saben hacer barcos de todo tipo. Eso ahí está, demostrado. Ya no es como en la mili que te ponían valor, se le supone. Aquí está claro que se sabe hacer. Ahora bien, tal vez lo que tiene que hacer el naval gallego es para, digamos, sobrevivir, para mantenerse, es ser más competitivo. La cuestión puede estar ahí. A lo mejor se va con ofertas que mire, que no, porque es que esto, lo que decías hace un momento, o sea, un barco que se iba a hacer en Vigo, pues no se hizo porque costaba 3 veces más. Entonces, claro, cuando con la pela tocamos, la cosa cambia. Sí, pero Gaspar, en la competitividad también juega mucho, y en el naval la gente, y los plazos. Y los plazos, sí. Los plazos en el naval, claro, hablas con cualquier persona que haya trabajado en el sector, son esenciales. Es decir, tiene razón Gaspar, los costes laborales también son importantes, pero los plazos son esenciales. Y si a ti te llega un encargo y sabe que hay conflictividad social, que mañana te convocan a una huelga y que te tumban los plazos, el que encarga está temblando. Dice, yo no voy a Vigo ni a Ferrol ni de broma, porque ahí salta cualquier chispa y allá van los plazos. No creo que la cosa vaya por ahí ahora, en este momento. Bueno, también es un añadido más a que la gente se vaya a otros sitios, pero para mí hoy está en la competitividad, o sea, en decir, mira, esto lo hacemos en tanto, lo que decía, los costes, si es que es cuestión de dinero, o sea, no hay más. Lo que decía Vicente, en los años 70 éramos la primera en el tema de Gaspar, uno se acuerda, Sí. Cuando se hablaba de que se iba a establecer el servicio para mantenimiento de buques de la OTAN en Ferrol, lo que montó la izquierda en Ferrol. Uno se acuerda de eso. Sí. Las algaradas que montaron y las que montaron. Negocio, claro. Uno se acuerda de eso, es decir, ha habido muchas oportunidades perdidas. Bueno, vamos a ver, no tema dos costes, eu creo que sí que hai que fer unha reflexión colectiva importante, e é que o tema dos costes, a Unión Europea no seu conxunto, o tema dos costes o ten perdido, pero ten perdido no seu conxunto, ca área China, ca área India, con Japón, con Estados Unidos. Claro, o problema está aí, é dicir, todo o que é productividade manual, material, eu creo que o temos perdido. Entonces, esa reflexión tamén hai que trasladar con tranquilidade aos ciudadanos para que sean conscientes de eso e pensar de que aquí temos que traballar en engadir valor a determinados produtos, pero non en costes materiais, porque en costes materiais producindo na China 2, aquí é imposible producir a 40, porque nadie vai a comprar. Mosquera, supongo que estarás conmigo que atribuir la situación del naval a la Xunta es una temeridad en este momento. No. Atribuir a la Xunta en qué sentido? No, de que si la cosa no está funcionando es porque la Xunta no está poniendo en su parte. No, eso yo no lo he dicho. De todas maneras, no, le preguntaba cariñosamente a Mosquera. Eu só dixen que se había, e quizás demorado un pouco na asunción deste problema, porque é un problema importante para a economía productiva do país, e como cando falamos da pesca en Galicia, porque falamos realmente dun sector productivo relevante. Entonces, no da naval igual, el fai a referencia ao que significaba o naval fai tempo, evidentemente, por o que eu mesmo estou explicando da traslación dos costes da área europea en xeral, xa non só galega e española, senón a áreas como a China ou India ou eses lugares e outros países onde realmente os costes de produción son moi inferiores. Por tanto, aquí temos que, si queremos manter algunha productividade esa, dar algún valor engadido ao que se produce neses países. Ser competitivos. De todas maneras, yo creo que el profesor Mosquera apunta una cosa importante, y si os fijáis en los últimos encargos que ha habido en el naval gallego, es buques muy especializados. Sí. Tema militar, buques oceanográficos. Claro. Quizás es donde podamos entrar, en la mano de obra especializada. En buques muy concretos, para unos fines muy concretos. Y ahí hila con la competitividad que hablaba Gaspar, ¿no? Ahí sea, digamos, el factor esencial. Tenemos mano de obra muy buena en Galicia, mano de obra muy especializada, y ese quizás sea el valor añadido. Yo, que no soy experto. Lo último ya, porque me están diciendo que hemos agotado el tiempo. No, simplemente que de la misma forma que Mercedes es un coche mucho más caro que cualquier coche que se haga en China, pero que compite con éxito respecto a cualquier chino, pues yo creo que tendríamos que ser un poco el Mercedes del naval. Es
Yo creo que se tendría que ser la estrategia. Que vaya titular, vaya titular para bien. acabar. Tendría que ser Mercedes del Naval, es excelente. Bien, pues también Alberto Núñez Feijóo con Soraya Díez Santa María habló de Nova Caixa Galicia, un tema que a don Carlos le encanta. Y bueno, dice que si los gestores consiguen que se recapitalice, pues que es lógico que se la apoye, pero vamos a dejar el tema así. Y porque no tenemos más tiempo, que pronto se van los 60 minutos, ¿no? Nos queda lo del otro día, nos queda el tema de la liberalización, no podemos competir con Marruecos, y nos queda lo del tren que apareció, poniendo el 11M nuevamente en el candelero, pero bueno, como son temas de determinada manera atemporales, los tocaremos el próximo día y si no, el otro. Don Vicente, muchísimas gracias por haber venido. Un gran rato de nuevo por aquí. Me encantó esto que dijo, no, es que un bitácorero dijo y tal. Aquí haciendo escuela todos. Está estupendo. Don Gaspar. Gracias por invitarme, pero voy a decir una cosa. Todavía no hay nadie que haya podido demostrar que Bin Laden haya reconocido que el 11M habían estado ellos. Siempre lo negó. Está clarísimo, está clarísimo. Gracias por invitarme una vez más a la bitácora. Sabe que está en su casa y sabe que esta es su mesa. Muchas Don gracias. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Don José, pues muchísimas gracias. Feliz regreso a Ourense, ya sabe que también esta es su casa y que puede venir siempre que lo desee. Es uno más de nosotros. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes.